voy a hablar de Gedeón. Y la verdad, Gedeón no es un personaje, digamos, muy popular en la vida. Popular en el sentido de ser conocido, ¿no? Conocemos a Abraham, Isaac, José, Pedro, Pablo, pero de Gedeón no escuchamos mucho hablar. Pero lo que sí sabemos es que fue un héroe de la fe. A pesar de que hubieron pasajes en su vida que nos harían pensar de que no hay motivos para llamarle un héroe de la fe. Los hijos de Israel son entregados a manos de los medianitas, que les hacían la vida imposible a los israelíes. Les asaltaban, les robaban todo, cuando tenían la cosecha la destruían y los tenían por la vida de la amargura. Mucho daño le hacían a Israel. La vida cristiana es igual hoy en día. Tiene muchos enemigos, abundantes enemigos, como fue con Israel. Y valga la redundancia, a pesar de lo desobediente que fue en momentos Gedeón, el autor de la epístola a los Hebreos, cuando habla de la fe, cuando habla de los grandes hombres de Dios en la fe, menciona a Abel, a Noé, a Abraham, Sara, Moisés. Y ya en el versículo 32 dice, ¿y qué más digo? El tiempo me faltaría para hablar de Gedeón. Gedeón es el hombre que escogió Dios para realizar una gran hazaña con Israel, para librarlos de los medianitas. Un ángel de Jehová vino a Gedeón mientras sacudía el trigo. Gedeón estaba dentro, sacudiendo el trigo, dentro de una casa, un almacén y lo que sea. Porque este trigo normalmente se hacía afuera, se tiraba al aire para separar el trigo, la semilla, de lo que es la paja o lo que no sirve, ¿no? Pero como Gedeón tenía miedo de que vengan los judíos, que le robaran todo, los medianitas, lo hacía dentro. Tenía miedo. Pero vino el ángel de Jehová y le dice, Jehová está contigo, hombre esforzado y valiente. Yo no estoy aquí para leer una historia que ocurrió hace unos 3,000 años, sino más bien aprender de esta historia, reflexionar y ver cómo la podemos aplicar a nuestras vidas. El ángel de Jehová le dice, Jehová está contigo, hombre esforzado y valiente. Este hombre se sentiría con miedo, tiritando, acobardado, desanimado, todo por sus pecados. Se siente mal, se siente hundido. Y Dios le manda a decir, hombre valiente. Y eso es válido para nosotros hoy en día, en estos momentos. Porque puede ser que por nuestros actos, por nuestra desobediencia, por nuestra tristeza, por nuestro remordimiento de conciencia, nosotros nos sintamos ante Dios que no valemos nada. Pero Dios nos sigue diciendo lo que le dijo a Gedeón, hombre esforzado y valiente. Ese es el éxito o el fracaso del ser humano, de un cristiano hoy. El saber diferenciar lo que le pertenece a Dios y lo que pertenece a nosotros.
a nosotros nos pertenece quizás fallando, desanimados, pero para Dios siempre somos algo muy especial. No importa lo que esté ocurriendo en nuestras vidas. Hay un versículo del profeta Isaías que me gusta mucho y dice: y habrá allí calzada y camino, el cual será llamado camino de santidad. No pasará por allí ningún impuro, sino que Él mismo estará con ellos. El que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Si nosotros estamos intentando, haciendo esfuerzos por seguir a nuestro Señor, por torpe que seamos, por los abundantes errores que nosotros podamos cometer, no se extraviará, dice el profeta Isaías. Mira, lo musbe a la respuesta de la presencia del ángel Gedeón, lleno de dudas, dice: si estás conmigo, Jehová, ¿por qué nos ocurre todo esto? A nosotros también nos ocurre todo esto. Podemos decir: Señor, si yo te amo y sé que tú me amas, ¿por qué ocurre el sufrimiento? ¿Por qué ocurre cosas que yo no deseo en mi vida? ¿Por qué? Pues esa respuesta la tiene Dios. Pero el saber que estamos en la palma de su mano nos debe dar una seguridad muy importante en nuestras vidas. Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de los medianitas. Le dice Jehová a Gedeón. Dice, Gedeón pone excusas. Dice: Señor, yo soy el menor de mis hermanos, no tengo nada. Como que está diciendo que él no puede hacer lo que Dios le manda. Ocurrió lo mismo con Moisés. Cuando Dios le dijo a Moisés que hablara con el faraón, lo único que ponía Moisés eran trabas. Señor, ¿yo hablar con el faraón? ¿Alguien tan débil como yo va a ir a hablar con el faraón? No, Señor, manda otro, decía. Terminó diciendo: yo soy tardo en el habla, que era tartamudo. Todo eran excusas. Pero para Dios somos algo especial. Y para Dios no hay nada imposible en nuestras vidas. Pero mira cómo se le describe a Gedeón, un héroe de la fe, y lo que ocurre: pide pruebas a Dios, le pide señales a Dios. El versículo 17 del libro de los Jueces, el que estamos leyendo, dice en concreto: Señor, si es verdad, Señor, lo que tú me dices, te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que has hablado conmigo, que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Gedeón pide un milagro, una señal. Y más adelante dice: Gedeón se fue, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina. Puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándoselo, se lo presentó en aquella encina. Y escuchemos lo que ocurre. Extendiendo el ángel de Jehová el cayado que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Luego el ángel de Jehová desapareció de su vista. Al ver Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, he visto el ángel de Jehová cara a cara. Después Gedeón es mandado por Dios a derribar el altar de Baal, lo cual despertó la furia del pueblo. Este versículo, donde dice que Dios le manda derribar el altar, como que
si no tenemos cuidado, parece que estuviera fuera de lugar. Como que no tiene nada que ver con la historia. O que nosotros podríamos perfectamente entender esta historia si no estuviera este versículo, pero está ahí. Y mis queridos amigos y hermanos, las cosas que ha puesto Dios están ahí y tienen un propósito. Porque Dios le dice que derribe al ídolo, que no quiere ídolo en su vida, lo manda a destruir. Para que Dios nos pueda usar, nosotros tenemos que destruir lo que no le gusta a Dios. En este caso era un ídolo de Baal. Y eso no le gustaba a Dios. Y a nosotros nos puede ocurrir lo mismo. Podemos desesperadamente pedirle a Dios ayuda, socorro, y Dios nos va a ayudar, pero nos dice, limpia tu hogar. Los ídolos pueden venir de diferentes formas. Puede ser una estatua, puede ser una adicción a internet, una adicción a YouTube, que te mantenga lejos de la palabra de Dios. El domingo, el último número de Atrio, ha salido un artículo muy interesante. Dice, acusados de ser diferentes. Los primeros cristianos se ganaron la antipatía del pueblo romano. Se les acusaba, pues, de ser diferentes al resto de ciudadanos. El mundo los aborrecía. El mundo no los comprendía porque no eran ciudadanos de este mundo ni amaban lo que este mundo ama. Preferían agradar a Dios que agradar a los hombres de su tiempo. Bendita acusación, pues no está exenta de celestial recompensa. El comportamiento de un cristiano debe buscar agradar a Dios, aun cuando el mundo lo critique por ello. Dice, termina este artículo y hace una pregunta que a mí me ha hecho reflexionar mucho. Dice así, si nos damos cuenta de que la gente del mundo nos aplaude y nos tiene en buena opinión, párate a reflexionar. Y esta es la pregunta. ¿Podría ser porque nuestro testimonio cristiano se ha visto diluido y somos como el mundo? Esa es una pregunta que invito a cada uno de nosotros a reflexionar. Porque los cristianos caían mal, pero no buscaban ellos caían mal. Caían mal por lo que representaban, por lo que hacían con Dios, por agradar a Dios antes que el mundo. Seguimos con el desafío de Gedeón. Dios le promete a Gedeón que él lo va a librar de los medianitas. Pero Gedeón, antes de ir a pelear con el gran pueblo enemigo, 135,000 hombres, le pide otra señal a Dios. Dice en el versículo 36 y 37, dice, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Si el rocío está sobre el vellón solamente y queda seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano. O sea, la prueba que le pide Gedeón es que un vellón, un trozo de lana, de cordero, que por la mañana esté mojado, pero solamente el vellón y todo lo demás seco. Difícil, ¿verdad? Pues en la mañana ocurre eso. El vellón solamente estaba mojado, tanto que exprimieron agua. Pero Gedeón, a pesar de todo esto, Gedeón, el hombre de la fe, le pide a Dios otra señal. Señor, por favor te ruego que esta vez sea al revés. Que todo esté mojado y solo el vellón seco. Y así ocurrió. Mira cómo este hombre de gran fe, que se le considera
un héroe de la fe como duda de Dios. Pero Dios te da señales. Y cuando Dios da señales, para entenderlas hay que tener el oído inclinado a su voz. Tenemos que tener el oído afinado a la oración y a la lectura de su palabra. Y Dios sigue hablando de diferente manera. Una vez que Gedeón acepta ya por fin el desafío antes de ir a la batalla contra 135,000 hombres, Jehová dijo a Gedeón: hay mucha gente contigo para que yo entregue a los medianitas en tus manos. Pues Israel puede jactarse contra mí diciendo: mi mano me ha salvado, y no Jehová. Y empieza Dios a pedirle que disminuya el ejército. De 45,000 se quedan en 10,000 para pelear contra 135,000. Pero Dios le dice: mira, todavía es muy grande tu ejército. Quiere que vea la maravilla que puede hacer Dios. Y al final solo quedan 300 personas, 300 soldados. Y Dios, con esos 300 soldados, hace que Gedeón derrote a los medianitas, a los amelacitas y los hijos de Oriente. Con 300 soldados. ¿Por qué hace Dios esto? Porque Él quiere manifestar su poder, su grandeza. Porque Él quiere decirnos a cada uno de nosotros que su poder es mucho más grande de lo que nosotros podamos imaginar. Puede que Gedeón, de una manera humana comprensible, le diga: como yo con 300 hombres voy a pelear contra 135,000. Pues si Dios lo ha enviado a hacer esto, es porque Dios puede hacer esto. Y mira cuál es la estrategia. Ante todo, Gedeón dio a cada uno de los 300 hombres que estaban en él un cuerno o trompeta y un jarrón de barro dentro del cual había puesto una antorcha grande. Dividió a sus hombres en 3 grupos, o sea, 100 hombres por grupo. Y cautelarmente Gedeón reguló las cosas para que él y sus hombres vinieran sobre el campamento de Midian justo después de haber sido cambiados los guardias al comienzo de la vigilia de medianoche, y cuando algo inesperado sería lo más probable que sobrecogiera a los guardas o vigilantes. Los hombres, los 300 hombres, rompieron la quietud de la noche, tocando las 300 trompetas, rompiendo los 300 jarrones de barro y lanzando 300 poderosos gritos de guerra, al mismo tiempo iluminando el cielo con sus 300 antorchas. ¿Qué nos quiere decir todo esto? ¿Qué tal estrategia de Dios? Dios necesita poco para hacer mucho. Dice: los medianitas, sorprendidos y sobrecogidos, pensando que estaban rodeados de 300 ejércitos diferentes, comenzaron a gritar de terror y a huir. Y no solo eso, sino que Jehová procedió a poner la espada de cada uno contra el otro en el campamento. Es decir, el poder de Dios hizo que entre ellos se mataban los enemigos de Israel. Así terminó la invasión de Midian. Pero el crédito, por supuesto, es todo de Dios, de nuestro Señor. La derrota de los medianitas fue tan completa y devastadora que Gedeón pudo juzgar a Israel durante 40 años sin necesidad de recurrir a la gente otra vez. La historia de Gedeón nos demuestra que la fe de un ser humano puede superar las dudas y el miedo. En el corazón de Gedeón había primero
dudas y miedo. Dudaba entre obedecer a sus ídolos, a sus pensamientos o a Dios. Pero le pide ayuda a Dios y Dios le ayudó. Para nosotros hoy, ahora mismo, esto es importantísimo. Porque Dios sigue dando señales. Dios nos da señales a todos. Si nosotros estamos atentos, nos da señales por medio de comentarios que gente que nosotros conocemos. Y siempre estamos dispuestos, si estamos siempre dispuestos a obedecerle, Él nos da señales en qué dirección debemos ir. No hay ninguna duda. Es Dios la estrategia que tuvo con Gedeón es diferente a la que cada uno de nosotros podamos necesitar. Pero déjeme decirle, hermano y amigo, que Gedeón necesitó la estrategia que Dios aplicó en su momento. Nosotros, cada uno de nosotros, para nuestras batallas, para nuestros desafíos, necesitamos diferentes estrategias. Pero Dios tiene esas estrategias. ¿Verdad? Qué maravilloso es saber que cuando estamos con Dios, caminando con Dios, todo lo que ocurre no importa. Él sabe por qué lo hace. Y otra cosa, lección importante de Gedeón, que el pueblo israelí había salido de una época de apogeo, de abundancia en todo. Y Dios, en su maravilloso poder, usa a veces el mal para comenzar el bien. Porque fue cuando Gedeón buscó ayuda de Jehová, cuando empezó esta nueva hazaña. Es cuando empieza ese sufrimiento, cuando Dios empieza a trabajar en nosotros. En la vida cristiana, muchas veces podemos decir que tenemos que atravesar un puente por un río de aguas muy turbulentas. Si nosotros, nuestro sufrimiento, nuestro dolor, todo lo que nos haga sufrir, nos inclina hacia un lado del puente, hay que tener cuidado, porque podemos caer en las aguas de la destrucción. Eso es el dolor y el sufrimiento. Por otra parte, si las alegrías y todo el bienestar y que todo nos va muy bien, si no nos controlamos, si no somos fieles a Dios, en el otro lado del puente corremos el riesgo de caer a las mismas aguas de destrucción. Por eso es que es importante tratar de mantenerse en el centro. Que ni dolor ni sufrimiento nos haga ir muy a la orilla al costado del puente, al abismo, ni tampoco al revés. Finalmente los israelitas clamaron a Dios por su ayuda. Dios usa tiempos difíciles para volvernos a Él. Dios siempre ve más que nosotros. Dios sabe mucho más que nosotros. Y por eso no hay que estancarnos a tratar de entender a Dios según nuestro entendimiento. De manera que, como dije anteriormente, cada uno de nosotros necesita una estrategia diferente. No será la de Gedeón, pero será la que nosotros necesitamos, la que Dios ha prometido darnos. El mismo que ha pensado en el fin es el que ha establecido los medios. Quiera Dios, mis queridos hermanos, que imitando a Gedeón, vamos adelante, porque nos espera solo la victoria. Siempre la victoria, por encima de todo, la victoria. Gracias y que Dios los bendiga grandemente. Amén.